de naturaleza diferente, cuya única cosa que tienen en común es que afectan al hígado, nada más. El resto son de naturaleza totalmente diferente. Algunos son envueltos, otros son desnudos, otros son ARN, otros son ADN, etc. Pero todos producen daño al hígado y cuando producen hepatitis aguda, producen ictericia. Estos son los virus, los principales virus de la hepatitis. Hay muchos más virus que afectan al hígado, pero estos son los principales virus de la hepatitis. Desde la A hasta la G, salteándose por la E. ¿Cómo se transmiten? El virus de la hepatitis A y la hepatitis C se transmiten por vía fecal oral. Son virus desnudos, se transmiten por vía digestiva a través de los alimentos. El resto del virus de la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten por la vía parenteral, son virus envueltos, se transmiten por la vía sexual y por la vía vertical de madre e hijo. El virus de la hepatitis delta o D es un virus que requiere la infección previa de la hepatitis B para que se pueda manifestar la enfermedad. Vamos con el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un picornavirus. Es un RNA virus pequeño de la familia de los picornavirus. Es un heparnavirus. Se transmite por vía fecal oral. Es resistente a muchas sustancias, incluido el ácido del estómago. Es una enfermedad principalmente hepática de transmisión digestiva. La característica de la infección es que como hace daño hepático eleva las enzimas hepáticas, como la TGP o la aminotransferasa. Sin embargo, después que eleva las enzimas también hay se produce ictericia en algunos casos. En la fase aguda lo que se produce es el anticuerpo contra el virus de tipo IgM, que es lo que hace el diagnóstico. La presencia de los anticuerpos totales no hace diagnóstico de hepatitis A, porque puede haber ocurrido de que una persona tenía mucho tiempo antes de hepatitis y queda la memoria, o de que el paciente haya sido vacunado. El otro virus, el virus de la hepatitis B, es un virus ya más serio porque no solo produce hepatitis aguda, sino más bien produce hepatitis crónica. Casi el 80% de casos de hepatitis aguda no es oligosintomática o asintomática, pasa desapercibido. Es un DNA virus, la partícula viral se llama partícula DANA, en la forma crónica produce cirrosis y cáncer, hepatocarcinoma. Los marcadores, el principal marcador de infección es el antígeno de superficie. El otro marcador es el antígeno core. Lo que pasa es que el antígeno core no se puede dosar. El tercer antígeno es el antígeno E, que significa replicación activa. O sea, cuando un paciente tiene antígeno E positivo, significa que se está replicando activamente. A diferencia de los anticuerpos. Los anticuerpos, por ejemplo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie significa que el paciente ya curó. El anticuerpo contra el antígeno E significa que el paciente ya no replica. El anticuerpo contra el antígeno core significa que el paciente tuvo la infección, no se sabe si reciente o antiguo. Para saber si es reciente o antiguo, lo que se les dosa es el anticuerpo contra el core de tipo IgM. Si es positivo el IgM, significa que es reciente. Si es negativo el IgM y los anticuerpos anticore totales son positivos, significa que es una infección antigua. El 80% de los casos de hepatitis son autolimitados. El paciente se cura en los siguientes 6 meses. Sin embargo, un 20% puede quedar como portador crónico, y de ellos, algunos después de 5, 10, 15 o 20 años pueden hacer cirrosis hepática y un porcentaje muy pequeño cáncer. Sin embargo, la cirrosis hepática ya es una insuficiencia hepática avanzada e irreversible, lo cual es causa de trasplante del hígado. Es decir, si tiene la suerte de ser trasplantado, si tiene la suerte de Henderson, de tener esos bigotes porque lo trasplantan.
Si no, seguramente que si es alguien como nosotros, nadie nunca lo van a trasplantar, ¿no? Al menos en el Perú. En otros países es una indicación clara de trasplante. El alcohol y la hepatitis son las principales causas de cirrosis en el mundo. Y son las principales causas de trasplante también en los lugares donde se hace trasplante del hígado. Bueno, es un cuadro de lo que hablábamos. El otro tipo de hepatitis es el hepatitis C. La hepatitis C es una hepatitis más larvada, pero no menos importante. La hepatitis C también se transmite por las mismas vías que la hepatitis B, por vía parenteral, por vía sexual y por vía materno-fetal. A diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C tiene menos tasa de transmisión sexual. Es decir, una persona que tiene una pareja con hepatitis B es más fácil que se transmita por vía sexual que una persona que tiene hepatitis C de su pareja. Lo que se ha visto que un porcentaje importante de pacientes con hepatitis C lo adquiere en un medio hospitalario. Se dice que la hepatitis C es muy iatrogénica. Se adquiere principalmente por procedimientos iatrogénicos, procedimientos dentales y procedimientos endoscópicos. La gente anda que se quiere hacer endoscopia por todo, ¿no? Le gusta meterse los tubos por donde sea. Le gusta hacer tubeada. Entonces, lo que pasa es que los métodos de esterilización que existen son tres. Uno es al calor, en un autoclave uno le pone calor y esteriliza, ¿no? Esteriliza sin pinzas, esteriliza tijeras, esteriliza bisturíes, etc. Pero el segundo método de esterilización, que es el óxido etileno, es gas. Así se esterilizan, por ejemplo, los guantes, todo lo que es de material que puede ser inflamable dentro del calor. Sin embargo, hay un tercer método de esterilización que es con detergentes enzimáticos. Con este método se esterilizan los endoscopios. Entonces se pone en una cubeta grande, donde se pone una cantidad determinada de detergente enzimático y se coloca el endoscopio. El endoscopio tiene que colocarse totalmente sumergido por una cantidad mínima de 20 minutos. Ese es el estándar para la esterilización por detergentes enzimáticos. Sin embargo, lo que ocurre es que se necesita un detergente de alta pureza para que la esterilización sea efectiva. Y segundo, se necesita que el tiempo sea óptimo, que sea mínimo 20 minutos. Entonces, lo que ocurre, como los hospitales no compran, porque es un detergente caro, lo mezclan con ACE seguro, con politón que le echan. Entonces, rompen el proceso de esterilización. En la clínica le pasan papel higiénico. Y el otro factor es que los médicos andan apurados, andamos apurados. Entonces les toca entrar a las 7:30, llegamos a las 9 y hay 3 pacientes. Entonces no dejamos el tiempo de esterilización, no dejan el tiempo de esterilización suficiente. Cogen, entra un paciente, le pasan, entra otro paciente y están pasando virus de la hepatitis C. Así que no sean una endoscopia por las puras. Si quieren meterse un tubo, miren a su compañero. El virus de la hepatitis C tiene un ciclo, es un poco parecido a otros virus que lo vamos a ver, no lo vamos a detallar en esto. Un aspecto importante del virus de la hepatitis C también es que tiene muchas manifestaciones extrahepáticas, principalmente de tipo reumatológico, de tipo vasculitis. Hay 2 vasculitis que se asocian a hepatitis C. Uno es la crioglobulinemia esencial y el otro es la porfiria cutánea tarda. Son 2 vasculitis que están intrínsecamente asociadas al virus de la hepatitis C. También el líquen plano y otras manifestaciones. Pero, por ejemplo, el virus de la hepatitis B está asociada a poliarteritis nodosa, que es otra vasculitis.
pero las manifestaciones extrahepáticas son más comunes con hepatitis C que con hepatitis B. Incluso la hepatitis C puede producir, por ejemplo, uveitis, ¿no? Trastornos oculares. Pero eso hay que tener en cuenta porque a veces hay pacientes que debutan con manifestaciones extrahepáticas y terminan teniendo hepatitis. Igual que la hepatitis B, también un porcentaje importante lo elimina. Sin embargo, a diferencia de hepatitis B, en la hepatitis B se elimina el 80%, acá solamente el 30%, el 70% queda crónico. En la hepatitis B se elimina el 80%, el 20% solamente queda crónico. Lo bueno de la hepatitis B es que hay vacuna, con la hepatitis C no hay vacuna. Lo bueno de la hepatitis B es que en los años recientes se han sintetizado medicamentos que son específicos para la hepatitis C. Una nueva familia de medicamentos que se llaman inhibidores de la proteasa de la hepatitis C han sido insertados al mercado con buena eficacia. Antes el tratamiento era con interferón más ribavirina, ahora hay medicamentos, otro tipo de medicamentos que son más seguros y más efectivos. Sin embargo, también, si es que no hay tratamiento, no hay control, seguramente va a llevar a cirrosis y también a hepatocarcinoma. Haciendo un resumen de las hepatitis, entonces la hepatitis A y la hepatitis E son desnudos, se transmiten por vía fecal oral. El único virus que es DNA es el virus de la hepatitis B, la partícula D. El único virus que necesita coinfección es el virus de la hepatitis delta. El único virus que tiene, los virus que tienen vacunas son la hepatitis A y la hepatitis B. De resto no hay. Hay que recordar también de que, por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un picornavirus, es un virus muy pequeñito. En cambio, el virus de la hepatitis C es un flavivirus, que es más emparentado con los virus del dengue y la fiebre amarilla. Es decir, el virus de la hepatitis A está acá, picornavirus, y el virus de la hepatitis C está acá. En cambio, el virus de la hepatitis A está por allá, ¿no? En el grupo 7. Entonces son heterogéneos desde el punto de vista de clasificación. Ahora vamos por los papilomavirus y los poxvirus. Los poxvirus son virus envueltos. Los papilomavirus son virus desnudos. Ambos son virus de DNA, de cadena doble. Pero mientras que unos son envueltos, otros son desnudos. Los poxvirus son tres de importancia. Uno es la viruela, que ya no existe por la vacuna. Está guardada bajo 4 llaves, las únicas cepas que hay, por si acaso haya un brote bioterrorista. Entonces, si alguien se lo roba, puede diseminar viruela porque ya la gente no está vacunada contra la viruela. Ninguno de nosotros ya está vacunado contra la viruela. Si viene un brote de viruela, nos mata seguramente a todos. El otro virus es un virus parecido a la viruela del cual se hacía la vacuna. Por eso se llama el virus de la vaccinia. Es el virus de la viruela del ganado. Entonces, la viruela del ganado es el virus de la vaccinia. Ese se sacaba para inocularse. A partir de ahí surgió la idea de Jenner de hacer la vacuna, ¿no? Por eso viene el nombre de vacuna, de este virus que es de la vaccinia, es el segundo virus. Y el tercer virus es el virus del molusco contagioso. Este molusco contagioso sí todavía vemos con relativamente frecuencia en pacientes con VIH. En pacientes con VIH, a veces cuando están ya extremadamente enfermos, aparecen brotes de molusco contagioso. Se caracterizan porque son pápulas umbilicadas, en un centro umbilicado, como un botoncito, pequeñito, molusco contagioso. Son altamente contagiosos, incluso cuando se tocan, se puede contagiar. Ahora vamos a ver los papilomavirus. Los papilomavirus son los virus que producen las verrugas. Todas las verrugas son producidas por papilomavirus, independientemente de dónde se localice.
La verruga vulgar es por el papilomavirus, la verruga genital por papilomavirus. Hay más de 100 virus, 100 serotipos de virus del papiloma. Sin embargo, unos cuantos de ellos tienen capacidad oncogénica, se asocian con cáncer. Lo que se asocian con cáncer tiene que ver con alguna especificidad de estos virus en las regiones conservadas del genoma del papilomavirus. Hay que recordar que el genoma del papilomavirus es un genoma circular. ¿No hay? Es circular. Tiene proteínas E, que son proteínas tempranas, E de early, son proteínas tempranas, y tiene proteínas tardías, de L, ley, son proteínas tardías y proteínas tempranas. La región conservada se ha demostrado que está en los segmentos E6, E7, que producen las proteínas del mismo nombre. Y esas son las que tienen actividad oncogénica. Entonces la oncogénesis en el virus del papiloma está en relación con estos genes tempranos E6 y E7, que tienen efecto transformante y pueden producir cáncer. ¿Cáncer de qué? Cáncer del cuello uterino. Sin embargo, no solo producen cáncer cervical, también pueden producir cáncer anorrectal. También pueden producir cáncer de pene. De pene, no de pena, no de pene. También pueden producir cáncer de laringe. Se cree que las mujeres que están con el papilomavirus al momento de nacer, el niño puede aspirar y contagiarse con el papilomavirus a nivel laringe y a la larga desarrollar cáncer de laringe. Felizmente que el cáncer por papilomavirus, sobre todo el cáncer cervical, es un cáncer de evolución lenta. Entonces, demora más de 20 años, o más o menos en el transcurso de 20 años, ocurre la transformación cancerígena. Y la transformación cancerígena ocurre, por eso es que en largo tiempo, por eso es que uno de los factores más importantes o de mayor riesgo es que las chicas inicien su vida sexual muy temprano. Cuando empiezan más temprano, obviamente tienen más posibilidad de tener. Y no solo tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con las características anatómicas. Las niñas tienen el cuello uterino muy grande y la zona de transición, que es la zona donde aparece el cáncer, que es donde se une el epitelio escamoso de la vagina con el epitelio glandular del útero. Esa zona de transición, esa zona de tránsito, de pase, esa es la zona de riesgo donde aparece el cáncer. Entonces, si la cópula se produce en la niña, donde esa zona está mucho más afuera, y es una zona obviamente que no está preparada para la cópula, el epitelio glandular no es una zona que esté preparada para la cópula. Entonces, y se infecta con el papilomavirus, obviamente que el papel transformante va a ser mucho más temprano, mucho más rápido, mucho más agresivo. A diferencia de que si la relación sexual ocurre en una chica ya madura, donde el cuello es mucho más pequeño y mucho más alto. Entonces, la zona de transición está mucho más arriba, mucho más alejada de no llega a tener contacto durante la cópula con el virus del papiloma humano. El papiloma humano infecta, pero a la zona más externa, y ya no llega tanto a la zona más interna, que es el cervix. ¿Y esto por qué es importante? Porque prácticamente el papilomavirus es una enfermedad de transmisión sexual. Y si es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente es del varón hacia la mujer, principalmente. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano vive en el surco balano prepucial, en el glande, o sea, en el borde balano prepucial, a la altura del reborde del prepucio. Entonces, los que tienen, o los que tuviéramos el prepucio muy redundante, tienen mayor riesgo de almacenar esmegma con virus del papiloma humano. Por eso es que los judíos que son circuncidados y algunas poblaciones que están siendo circuncidadas tienen menor riesgo de enfermedad de transmisión sexual, incluida el papilomavirus, y menos probabilidad de tener cáncer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces los varones que no son circuncidados y aún los circuncidados, una de las estrategias más importantes en la prevención de las infecciones de transmisión sexual
y del papilomavirus incluido es el uso del preservativo. Es una herramienta válida, necesaria, es una estrategia de salud pública que no se puede desestimar. No solo contra el embarazo no deseado, sino también contra esto, que es el cáncer genital. El cáncer genital, el cáncer de cuello uterino, que está relacionado con el papilomavirus humano, tiene que ver con algunos serotipos, principalmente los serotipos 16 y 18, pero también el 31 y el 45. En cambio, por ejemplo, las verrugas genitales están asociadas con otro tipo de virus, como el virus de los tipos 6 y 11, por ejemplo. ¿Preguntas? Los retrovirus son estos virus que me gustan, la música retro. Los retrovirus son un conjunto de virus que han sido más recientemente identificados. Sin embargo, la historia es muy antigua. En 1901, Rose describió un sarcoma que afectaba a los pollos y identificó que era un virus, le llamó el virus del sarcoma de Rose. Ese fue el primer retrovirus identificado, 1901. Tuvo que pasar hasta 1971 para que un investigador identificara la famosa enzima transcriptasa reversa. Le dieron el premio Nobel a este investigador por descubrir la transcriptasa reversa. Ahora, ¿por qué le dieron el premio Nobel? Porque prácticamente revolucionó el concepto fundamental de la biología molecular. El concepto fundamental de la biología molecular dice lo siguiente: que la transcripción solamente puede ocurrir a partir de DNA. El DNA puede transcribirse a RNA o a otro DNA, pero nunca de RNA a DNA. Eso es lo que decía Watson y Crick, ¿no? Pero en 1970, cuando se identificó la transcriptasa reversa, se determinó de que se puede transcribir de RNA hasta RNA a través de esta enzima. Y obviamente trajo abajo todo el modelo de Watson y Crick. No todo, pero al menos el concepto fundamental de la biología, y se empezó a investigar sobre estos virus. 1970, la mayoría de ustedes ni habían nacido, ¿no? Y ya estaban investigando los retrovirus. En 1981, cuando aparecieron los primeros casos del VIH, todo el mundo se empezó a preguntar qué cosa es el VIH, porque hasta 1970, cuando se identificó la transcriptasa reversa, no se había identificado ningún retrovirus humano. Sin embargo, en 1977 se identificó una leucemia rara, muy agresiva en población japonesa. Sin embargo, fueron los norteamericanos del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, comandados por el Dr. Gallo, quienes identificaron el primer retrovirus en 1977, o sea, 4 años antes de que aparezcan los casos de VIH, y al cual le llamaron virus HLV1, que significa el virus linfotrópico humano de células T tipo 1. En 1982, ya cuando ya apareció la epidemia del VIH, obviamente que se empezó a investigar de qué se trataba, y por analogía, obviamente que el grupo de Gallo y colaboradores en 1983 determinó que era un retrovirus y le puso el HTLV3. Sin embargo, la ciencia describe de que fueron los franceses los que descubrieron el VIH. Los franceses del Instituto Pasteur, comandados por Luc Montagnier, identificaron por primera vez al virus del VIH. Y estos franceses le pusieron como nombre LGB, que significaba virus de la linfoadenopatía generalizada. Sin embargo, para salir del conflicto, en 1983 se acordó de que en la misma publicación del Science se publiquen ambos artículos descubridores, tanto el del grupo del Dr. Gallo de los Estados Unidos como el grupo del Dr. Montagnier del Instituto Pasteur de Francia. Y ese mismo año, en una conferencia internacional, se les declaró a ambos como co-descubridores. Sin embargo, la ciencia dice que fueron los franceses los que descubrieron el virus del VIH. O sea, Gallo se lo robó el descubrimiento, pero
Por eso es que la mayor cantidad de libros americanos dice que fue Gall, ¿no? Esto ocurrió más o menos en 1983. Entonces, a partir de ahí, obviamente vino todo el estudio de estos retrovirus humanos. Por eso es que a la fecha solamente se han clasificado los retrovirus humanos de interés en 3 grupos, ¿no? Los oncovirus, que incluyen al HTLV1, el virus, los lentivirus que incluyen al VIH y un tercer grupo de espumavirus que no se ha identificado enfermedad clara en humanos, pero sí identificar que puede infectar humanos. Vamos con el HTLV1. El HTLV1 es el virus linfotrópico humano de células T de tipo 1. Y población japonesa, y cuando se identificó, se determinó que producía un cáncer, por eso se llama un cáncer que se llama leucemia linfoma de células T. Sin embargo, y a raíz de esto se determinó de que en algunas zonas del Japón era endémico. Había zonas que tienen más o menos entre 5 y 10% de prevalencia de este virus. Y es un virus mucho más antiguo, filogenéticamente hablando, que el VIH. Y en América no se quedó atrás, sin embargo, en la zona americana donde se ve determinado es en Jamaica. Y en Jamaica no produce esa leucemia, más produce otro cuadro que se llama paraparesia espástica tropical. Siendo el mismo virus, tiene diferentes formas de manifestación. En el Perú, como somos sudamericanos, tenemos descendencia y tenemos una mezcla de razas, también hay japoneses, descendientes japoneses. Se ve ambos cuadros, se ve tanto paraparesia espástica tropical como leucemia linfoma células T del adulto. En Lima hay muchos casos de pacientes seropositivos para el HTLV1. La mayor cantidad de ellos procede de la zona de Ayacucho. En el norte no se han hecho estudios específicos de zonas de prevalencia de HTLV1. Pero se ha demostrado, por ejemplo, en poblaciones cerradas indígenas que hay HTLV1. O sea, no es un virus que haya venido del primer mundo con el VIH. Es un virus que ancestralmente se distribuyó probablemente antes de la distribución de la raza humana sobre la Tierra. Y tiene un espectro inmenso, desde uveitis, produce un síndrome parecido a la psoriasis, también se ha escrito superinfestación por escampiloides, sarna noruega. Entonces, un cuadro inmunológico bizarro y heterogéneo produce este virus del HTLV1. Sin embargo, es un virus que se ha dejado un poco de estudiar, se ha conocido menos por el impacto del VIH. Cuando apareció el VIH, todo el mundo se asustó con el VIH. La peste rosa, la enfermedad 4H, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, es un gráfico del VIH en el cual se ve la estructura básica, ¿no? Que contiene una envoltura, contiene un genoma con ARN y contiene enzimas que son importantes para su ciclo biológico, como la transcriptasa reversa, como la integrasa y como la proteasa viral. El genoma del VIH, el genoma del HTLV1, este es el genoma del VIH y arriba está el HTLV1, son muy parecidos. Ambos tienen genes de envoltura, genes GAP del core y genes POL de las enzimas transcriptasa reversa, integrasa y proteasa viral. Sin embargo, el HTLV1 tiene un gen que es este, el gen TAX, que no lo tiene el VIH, el genoma del VIH. El genoma del VIH tiene otro gen que es el TAT, el gen TAX del HTLV1 es el principal gen que produce las enzimas que tienen que ver con la patogenia del virus, tanto con la paraparesia espástica tropical como con la leucemia linfoma de células T del adulto. Este es un esquema de ciclo biológico del VIH en 5 pasos. Primer paso, el virus entra, después se hace la transcripción reversa, después se integra el núcleo, después se producen productos
virales que se ensamblan y por último salen los nuevos viriones. Es decir, el virus entra a través de una fusión rápida y deja su RNA dentro del citoplasma de la célula. Pero como RNA no puede ser utilizado y no puede meterse al cerebro del linfocito, que es el núcleo, tiene que entrar como DNA. Por eso es que se produce la transcripción reversa. El RNA se transforma en DNA y como DNA ya se puede integrar al cerebro del núcleo. Entonces aquí en este paso de la integración, una vez que se integra, el linfocito ya no vive para sí, produce proteínas solamente para el virus. O sea, se hace dependiente del virus, el virus lo hace que trabaje para él, le hace que produzca proteínas para él, es decir, para nuevos virus. Entonces estas proteínas se recortan a través de las proteasas virales y se ensamblan y de nuevo salen nuevos viriones. Miles. Felizmente que la infección por el VIH es una infección muy lenta, es crónica y muy lenta, por eso que se llama lentivirus. Entonces, puede transcurrir 5, 10, 15, 20 años desde que una persona adquiere la infección hasta que tenga síntomas severos y que le puedan ocasionar la muerte. Entonces, después de mucho tiempo, el paciente recién se vuelve sintomático. Cuando la carga viral o la cantidad de virus es extremadamente abundante, cuando un paciente tiene más de 1 millón de copias por mililitro de sangre, es que recién empiezan a bajar los CD4 en cantidad significativa y llegan a una cantidad extrema, más o menos alrededor de 300, y se estima que más o menos alrededor de 250. Debajo de 200 se dice que el paciente ya está en estadio SIDA. Ahora, el estadio SIDA, sí es cierto, es la fase más avanzada de la infección, pero no significa que es una fase irreversible. El paciente, aún estando en estadio SIDA, si recibe tratamiento antirretroviral, es posible de su recuperación completa. Entonces, un paciente puede vivir indefinidamente estando con infección por VIH y SIDA, a pesar de que haya tocado la etapa de SIDA. Este paciente puede ser recuperado con tratamiento antirretroviral. ¿Y en qué consiste el tratamiento antirretroviral? El tratamiento antirretroviral consiste en medicamentos que actúan en cualquiera de las fases, de las 5 fases del ciclo del VIH. Por eso es que se llaman algunos inhibidores de fusión, otros inhibidores de la transcriptasa reversa, otros inhibidores de integrasa, otros son inhibidores de la proteasa viral. En cada paso hay muchos medicamentos. La principal cantidad de medicamentos que existen está en el paso, actúa sobre el paso 2, sobre la transcriptasa reversa. Pero hay medicamentos que actúan en cualquiera de los 5 pasos. Entonces, hoy por hoy, hay un arsenal terapéutico importante para actuar contra el VIH. Es decir, ninguna persona en este momento debería ser afectada por la infección por VIH. Debería morir por VIH, porque hay medicamentos. Los medicamentos son gratuitos, los compran los estados, están disponibles en todos los centros, en todos los hospitales del país, sean públicos o privados, principalmente del Ministerio de Salud, pero hay medicamentos. Lo que pasa es que, obviamente, que todavía es una enfermedad que está siendo causa de estigma y discriminación, por eso es que los pacientes tienen temor, porque la gente los estigmatiza, los discrimina. Hay mucha gente que todavía piensa que es una enfermedad de homosexuales o de drogadictos o de gente de mal vivir. Hay mucha gente que tiene que ver mucho con la promiscuidad, piensa que la promiscuidad es causa de todos los problemas. Este es un virus social, no es un virus que tenga que ver mucho con... Obviamente que como todas las enfermedades que afectan a la pobreza o a los pobres, tienen mayor impacto sobre ellos. Sin embargo, en el primer mundo, obviamente que la enfermedad ha sido ampliamente controlada y posiblemente estaría siendo superada en los próximos años. En cuanto al diagnóstico del VIH, hay pruebas que son de screening y pruebas que son confirmatorias. Las pruebas de screening, la famosa prueba de Lisa, que ustedes ya la conocen, siempre la han escuchado seguramente, y también las pruebas rápidas. Esta prueba rápida, la ventaja que tiene es que son rápidas, en 20 minutos está su resultado. La otra ventaja que tiene es que no necesita laboratorio.
Son tiras que tú lo puedes utilizar en cualquier lugar. ¿Qué necesitas? Necesitas una gota de sangre, claro. Una gota de sangre, lo pones aquí y ves, si marca esta segunda línea, lo positivo, si no marca lo negativo, y se acabó el problema. El problema empieza porque sale como una raya. Pero es una herramienta que es fácil de utilizar. Hace 10 años, hace 20 años, estas pruebas había mucho falso positivo y mucho falso negativo, pero hoy por hoy son pruebas cada vez más sofisticadas, ¿no? Más sensibles y más específicas para el VIH. Y las pruebas confirmatorias, obviamente el gol estándar de la confirmación es la prueba de Westerblot, en el cual se dosan, en el cual se detectan anticuerpos específicos contra proteínas virales a través de una corrida electroforética en agar de nitrocelulosa. Entonces se detecta, por ejemplo, proteínas como el antígeno P24 o proteínas de la envoltura como la glucoproteína GP120. Entonces, si se detecta más de una proteína principal del VIH, obviamente que el paciente es Westerblot positivo y queda confirmado como un caso de VIH. El Instituto Nacional de Salud en otros lugares también se está realizando la prueba de inmunofluorescencia directa. Es una prueba de confirmación muy útil y más barata. Es más barata. Sin embargo, a veces la prueba de inmunofluorescencia indirecta tampoco no define y uno tiene que llegar siempre al Westerblot. Pero cuando la prueba de inmunofluorescencia sale positiva, ya no es necesario un Westerblot. Es casi seguro que el paciente tenga la infección por VIH-Sida. Y esto solamente para recalcar de que nunca se deben olvidar de este compañero que debe acompañarnos toda su vida. Recordarles los paravirus y los picornavirus. Vamos por los primeros, que son los picornavirus. Los picornavirus, a diferencia de los paravirus, son desnudos. Son virus pequeñitos y desnudos. Los paravirus, por lo general, son virus envueltos. Y también gran parte de ellos son virus que se transmiten por mosquitos o por artrópodos. Este es otro ejemplo de virus picornavirus frente a virus flavivirus. Entonces este, por ejemplo, es el virus de la fiebre amarilla que se transmite por mosquitos, y este es un virus de la polio, que son virus desnudos que se transmiten por vía fecal oral principalmente. Los picornavirus en general se dividen en dos grupos: los virus digestivos, que son los enterovirus, y los virus respiratorios, que son los rinovirus. Los virus respiratorios son los virus que producen resfriado común. El resfriado común es una infección viral que es producida por cerca de 70 virus. Uno de los principales de estos 70 son los rinovirus, que son enterovirus. Y los virus digestivos son como 5 importantes. Tenemos el Coxsackie A, tenemos el Coxsackie B, tenemos el hechovirus, tenemos el virus de la polio y tenemos el virus de la hepatitis A. Esos 5 virus son los de mayor importancia, los enterovirus más importantes en la práctica clínica. Sin embargo, hay varios, hay muchos más. Vamos a ver en este esquema la diferente cantidad de virus que hay. Por ejemplo, el Coxsackie A, el Coxsackie B afecta al músculo, el Coxsackie A la piel, pueden afectar la meningitis también, por ejemplo, la polio, el Coxsackie o el hechovirus. O sea, son virus que, si bien es cierto, se transmiten por vía digestiva, pero pueden afectar cualquier otro órgano de la economía. Son virus muy diseminados desde el punto de vista de manifestación clínica. Pero su vía principal es la transmisión por vía digestiva. Este es otro esquema también de la implicancia que tienen estos picornavirus, tanto los enterovirus como los rinovirus, que son más de 100 serotipos como muestra el esquema. Ahora vamos con el otro grupo, que son los flavivirus. Los flavivirus, al igual que los picornavirus, también son virus de RNA
de una sola cadena y de sentido positivo. Hay un término que no implica una familia de virus, sino a un conjunto de virus que pueden pertenecer o que pertenecen a más de una familia, que son los arbovirus. Significa virus transmitidos por artrópodos, ya sea mosquitos o otro tipo de artrópodos. Ar es de artrópodo y bor es de borne, transmisión, ¿no? Significa, arbovirus significa virus transmitido por artrópodos. Eso es importante recalcar de que no todos los flavivirus son arbovirus, ni todos los arbovirus son flavivirus. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C es un flavivirus, pero no es un arbovirus. Y por ejemplo, el mayadovirus es un arbovirus, pero que no es flavivirus. El mayadovirus es un virus que pertenece a los togavirus, no es un flavivirus, es un togavirus, pero sí es un arbovirus. Ya, es un arbovirus que pertenece a una familia diferente de los flavivirus. Los flavivirus más comunes, como el dengue y la fiebre amarilla, se transmiten por el Aedes aegypti. En el Perú, de los 4 genotipos que hay del dengue en el Perú, circulan los 4. En Lambayeque también circulan los 4. Entonces, en cualquier momento vamos a ser testigos de una epidemia por dengue virus. Este año ha habido epidemia en Batangrande, el año pasado también ha habido epidemia en Batangrande, este año ha sido por genotipo creo que 3, el año pasado, este año por genotipo 2, el año pasado por genotipo 3. Entonces en cualquier momento vamos a tener una infección. El dengue se caracteriza principalmente por fiebre, rash y cefalea. Fiebre, rash y cefalea. A un alumno de microbiología el año pasado le dio dengue. Después escuchó la clase. Llegó corriendo al hospital, que le picaba todo el cuerpo del rash que le había dado por el dengue. Antes el dengue se clasificaba en dengue clásico y dengue hemorrágico. Ahora se clasifica en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Por qué se cambió esta clasificación? Porque en el año 2009 hubo una epidemia de dengue en el cual mucha gente estaba esperando que venga la hemorragia y no venía, pero el paciente se moría igual. Entonces se demostró de que más que la hemorragia, la complicación era el shock. Entonces se quitó la palabra hemorrágico para alertar más a los médicos y que los atiendan de mejor manera. Entonces se hizo esta clasificación donde la hemorragia es un síntoma más y ya no una categoría para clasificación. Este es un gráfico que ejemplifica cómo es la magnitud de la respuesta inmunológica en la primera infección. Y en la infección subsecuente por otro serotipo es mucho más intenso. Por eso es que el factor de riesgo no es la primera infección, sino la infección, la segunda o tercera infección, después que por otra cepa diferente. El diagnóstico se hace cuando se detecta. La epidemia no se hace en los laboratorios clínicos. La epidemia se reserva para laboratorios de investigación. Digo, el cultivo de virales, ¿no? El cultivo de virales a través de la epidemia, para detectar epidemias, se hace en laboratorios de investigación. Lo que se detecta principalmente son pruebas serológicas para detectar la proteína no estructural tipo 1. Y pasados los 3 días, la detección de la inmunoglobulina IgM del dengue específico. ¿Y qué hay que hacer cuando hay epidemia de dengue? Hay que cuidar los depósitos que no estén. Hay que recordar que el dengue, el Aedes aegypti, que es el vector del dengue, es un virus intradomiciliario y además es un virus que se desarrolla en agua limpia. Entonces los depósitos que tenemos en casa, la gente a veces pone los depósitos al techo, a su corral, a su jardín. Entonces hay que evitar que en época de lluvia no almacenen agua donde pueden ser criaderos de mosquitos. Ahora finalmente junto a los flavivirus hay un grupo de los famosos togavirus que forman los arbovirus. Y dentro de los togavirus tenemos los alfavirus, donde está este famoso fiebre
chikungunya, ¿no?, que nos ha tenido en alerta verde este año. Ahora, ¿por qué es importante este famoso chikungunya? Porque lo transmite también el mismo Aedes aegypti. O sea, es un arbovirus. Sin embargo, también lo transmite otro que no hay en el Perú, que es Aedes albopictus. Entonces, si el albopictus que lo transmite y no está en el Perú, obviamente que por eso es que hemos tenido poco caso. El ministerio lo declaró en alerta y de ahí tenían que, para hacer finca, tenían que se detectó el quinto caso de chikungunya. Y de ahí el sexto caso, estaban como la Teletón. Al final no pasó de ser un susto. Entonces, ¿por qué? Porque este virus, que es un togavirus del tipo alfavirus, produce esta enfermedad que se llama fiebre chikungunya o artritis epidémica. La artritis epidémica se caracteriza por una triada: fiebre, erupción cutánea o rash y artritis. Fiebre, erupción cutánea y artritis. Esa es la triada del chikungunya. La mortalidad es bien baja, 0,4% a 0,9%. ¿Quiénes se mueren? Los menores de un año, que obviamente que por ser muy pequeñitos son muy susceptibles no solo a chikungunya. A un menor de un año, si le da, incluso si no lo han de comer, se mueren. ¿Y quiénes más se mueren? Los mayores de 75 años. Obviamente que a veces necesitan un empujoncito, ¿no?, para que se mueran. Pero la mortalidad de población general no es de impacto. Entonces, en conclusión, el Estado patinó con su recomendación. Ahora, lo más importante, desde el punto de vista epidemiológico, ¿cuándo apareció el chikungunya? El chikungunya apareció en 1950, es decir, cuando todos nosotros ni siquiera estábamos proyectados. En el ombligo. ¿Dónde apareció? Apareció en Asia y apareció en África. Ahora, ¿qué hay de nuevo? Este año apareció en las Américas. ¿Dónde llegó? Al Caribe. Al Caribe. Ahora, ¿quiénes están en vivo? Los que van al Caribe. Nosotros lo vemos por televisión nomás. Entonces, el virus no se transmite por la televisión. Entonces, ¿estamos en riesgo? No estamos en riesgo, pero definitivamente que no estamos en riesgo. Entonces, el virus se ha diseminado así por Brasil, Argentina, Paraguay, siguiendo la ruta de la Aedes albopictus, no siguiendo la ruta de la Aedes aegypti, que es el que tenemos por la zona del Pacífico. Entonces, lo que pasa es que obviamente que la ministra de Salud nunca estudió salud, estudió economía, y estudió mal economía seguramente, por eso es que ni siquiera puede tener entendimiento de estas cosas. Entonces les digo esto porque ustedes han hecho todos estos 2 últimos meses hay un bombardeo de información y de desinformación. La gente habla un montón, a mí me han llamado como 50 veces para hacer esta ponencia de virus chikungunya en todo Chiclayo. Y en todas las veces que he dicho, obviamente que hemos dicho lo mismo, que es un virus que no debemos extrañar miedo, ¿no? Y la próxima clase, que es la clase final, aparte del tema que toca, vamos a hablar un poco de ébola, porque también hay algunas cosas que deben saber al respecto, aprovechando la clase de microbiología. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Hepática de transmisión digestiva. La característica de la infección es que como hace daño hepático, eleva las enzimas hepáticas, como la TGP o la aminotransferasa. Sin embargo, después que eleva las enzimas, también hay se produce ictericia en algunos casos. En la fase aguda, lo que se produce es el anticuerpo contra el virus de tipo IgM, que es lo que hace el diagnóstico. La presencia de los anticuerpos totales no hace diagnóstico, también se sabe, porque puede haber ocurrido que una persona tenía mucho tiempo antes de la hepatitis y queda la memoria, o de que el paciente haya sido vacunado. El otro virus, el virus de la hepatitis B, es un virus ya más serio porque no solo produce hepatitis aguda, sino más bien produce hepatitis crónica. Casi el 80% de casos de hepatitis aguda no es oligosintomática o asintomática, pasa desapercibido.
Es un DNA virus, la partícula viral se llama partícula daño, en la forma crónica produce cirrosis y cáncer, hepatocarcinoma. Los marcadores, el principal marcador de infección es el antígeno de superficie. El otro marcador es el antígeno core. Lo que pasa es que el antígeno core no se puede dosar. El tercer antígeno es el antígeno E, que significa su aplicación activa. O sea, cuando un paciente tiene el alcohol y la hepatitis son las principales causas de cirrosis en el mundo. Y son las principales causas de trasplante también en los lugares donde se hace trasplante del hígado. Bueno, es un cuadro de lo que hablábamos. El otro tipo de hepatitis es el hepatitis C. Hepatitis C es una hepatitis más alargada, pero no menos importante. La hepatitis C también se transmite por las mismas vías que la hepatitis B, por vía parenteral, por vía sexual y por vía materno-fetal. A diferencia de la hepatitis B, la hepatitis C tiene menos tasa de transmisión sexual. Es decir, una persona que tiene una pareja con hepatitis B es más fácil que se transmita por vía sexual que una persona que tiene hepatitis C de su pareja. Lo que se ha visto que un porcentaje importante de pacientes con hepatitis C lo adquiere en un medio hospitalario. Se dice que la hepatitis C es muy iatrogénica. Se adquiere principalmente por procedimientos iatrogénicos, procedimientos dentales y procedimientos endoscópicos. La gente anda que se quiere hacer endoscopia por todo, ¿no? Le gusta meterse los tubos por donde sea. Le gusta hacer tubeada. Entonces, lo que pasa es que los métodos de esterilización que existen son tres. Uno es al calor, uno autoclave, uno le pone calor y esteriliza, ¿no? Esteriliza sin pinzas. De naturaleza diferente, cuya única cosa que tienen en común es que afectan al hígado, nada más. El resto son de naturaleza totalmente diferente. Unos son envueltos, otros son desnudos, otros son ARN, otros son ADN, etc. Pero todos producen daño al hígado y cuando producen hepatitis aguda, producen ictericia. Estos son los virus, los seis principales virus de la hepatitis. Hay muchos más virus que afectan al hígado, pero estos son los principales virus de la hepatitis. Desde la A hasta la G, salteándose por ahí. ¿Cómo se transmiten? El virus de la hepatitis A y de la hepatitis C se transmiten por vía fecal oral. Son virus desnudos, se transmiten por vía digestiva a través de los alimentos. El resto del virus de la hepatitis B y la hepatitis C se transmiten por la vía parenteral, por virus envueltos, se transmiten por la vía sexual y por la vía vertical de madre e hijo. El virus de la hepatitis delta o D es un virus que requiere la infección previa de la hepatitis B para que se pueda manifestar la enfermedad. Vamos con el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un picornavirus. Es un RNA-virus pequeño de la familia de los picornavirus. Es un heparnavirus. Se transmite por vía fecal oral. Es resistente a muchas sustancias, incluido el ácido, el estómago. Es una enfermedad principal. Esteriliza tijeras, esteriliza bisturíes, etc. Pero el segundo método de esterilización, que es el óxido etileno, es gas. Así se esterilizan, por ejemplo, los guantes, todo lo que es de material que puede ser inflamable dentro del calor. Sin embargo, hay un tercer método de esterilización que es con detergentes enzimáticos. Con este método se esterilizan los endoscopios. Entonces se pone en una cubeta grande, donde se pone una cantidad determinada de detergente enzimático y se coloca el endoscopio. El endoscopio tiene que colocarse totalmente sumergido por una cantidad mínima de 20 minutos. Ese es el estándar para la esterilización por detergentes enzimáticos.
Sin embargo, lo que ocurre es que se necesita un detergente de alta pureza para que la esterilización sea efectiva. Y segundo, se necesita que el tiempo sea óptimo, que sea mínimo 20 minutos. Entonces lo que ocurre, como los hospitales no compran, porque es un detergente caro, lo mezclan con ACE seguro, con politón que le echan. Entonces rompen el proceso de esterilización. En la clínica le pasan papel higiénico. Y otro factor es que los médicos andan apurados, andamos apurados. Entonces le toca entrar a las 7:30, llegamos a las 9 y hay 3 pacientes. Entonces no dejamos el tiempo de esterilizar, no dejan. El antígeno positivo significa que se está replicando activamente. A diferencia de los anticuerpos. Los anticuerpos, por ejemplo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie significa que el paciente ya curó. El anticuerpo contra el antígeno E significa que el paciente ya no replica. El anticuerpo contra el antígeno del cuello significa que el paciente tuvo la infección, no se sabe si reciente o antiguo. Para saber si es reciente o antiguo, lo que se les usa es el anticuerpo contra el cólera de tipo IgM. Si es positivo el IgM, significa que es reciente. Si es negativo el IgM y los anticuerpos anticólera totales son positivos, significa que es una infección antigua. El 80% de los casos de pacientes son autolimitados. El paciente se cura en los siguientes 6 meses. Sin embargo, un 20% puede quedar como portador crónico, y de ellos, algunos después de 5, 10, 15 o 20 años pueden hacer cirrosis hepática y un porcentaje muy pequeño cáncer. Sin embargo, la cirrosis hepática ya es una insuficiencia hepática avanzada e irreversible, lo cual es causa de trasplante del hígado. Es decir, si tiene la suerte de ser trasplantado, si tiene la suerte de Henderson, de tener esos bigotes para que lo trasplanten. Si no, seguramente que si es alguien como nosotros, nadie nunca lo van a trasplantar, ¿no? Al menos en el Perú. En otros países es una indicación clara de trasplante.